Cuando nosotros reflexionamos sobre la conducta humana, eso nos lleva necesariamente a pensar en el tema de los valores. Y se habla mucho de valores, pero no todo el mundo sabe lo que son. Y los podemos definir como aquellos principios centrales a una comunidad. Podemos definirlo como aquellos principios que le dan sentido de propósito a nuestras vidas. Y hay que reconocer que todos los grupos humanos tienen valores. Todas las sociedades tienen valores. Y esos valores le dan sentido de unidad, de cohesión y también de identidad. Usted sabe quién es usted por los valores que usted abraza, los valores en los cuales usted cree. Sin embargo, la época de las sociedades donde todo el mundo pertenece al mismo grupo étnico y racial ya pasaron al olvido. Y nosotros vivimos en sociedades bien complejas. Y en estas sociedades complejas donde vivimos casi siempre hay un grupo dominante que tiene unos valores. Y ese grupo dominante tiende a impulsar esos valores porque al ser el grupo dominante es el grupo que tiene en sus manos todo el aparato educativo y todos los medios de comunicación. Entonces, hay grupos minoritarios y esos grupos minoritarios también tienen sus valores, que pueden ser parecidos o diametralmente opuestos a los del grupo dominante. Le estoy hablando medio en abstracto, así que déjeme darle un ejemplo. Uno de los problemas graves que enfrentan las culturas europeas en los últimos 20 años es el aumento de las comunidades árabes en Europa. Y la mayor parte de esas comunidades son de personas musulmanas. Y ellos tienen una visión completamente distinta de la moral, de la sexualidad, del rol de la mujer en la sociedad. Pues mire lo que ocurrió hace unos años en Francia. Va una muchacha a sacar la licencia de aprendizaje. Normal, ¿verdad? Su licencia de manejar. Y va a sacar la primera licencia. Y ella llega como una mujer islámica con su burka y tiene un paño negro que nada más le deja los ojos por fuera. Y le dice, bueno, quítese eso para sacar la foto. Y dice, no, me lo tienen que quitar, me tienen que sacar la foto con esto, porque mi religión no me permite quitarme el burka. Y esto le deja ver cómo en una sociedad dominante como la francesa pueden haber grupos que tienen otros valores. Nosotros le llamamos a eso culturas y subculturas. La subcultura es la cultura del grupo pequeño, del grupo minoritario. Ahora bien, ¿por qué no todas las culturas tienen los mismos valores? Bueno, lo que pasa es que los valores se basan en la historia, la literatura y las tradiciones de cada grupo social. Los franceses tienen una cultura que se basa en la historia de Francia, en la literatura francesa y en las tradiciones de su pueblo. Los árabes tienen una cultura que se basa en su historia, en sus escritos, sobre todo en el Corán, y en sus tradiciones. Nosotros, la mayor parte de los cuales somos puertorriqueños, tenemos una cultura donde tenemos una historia, tenemos unas tradiciones literarias, musicales, lingüísticas, y tenemos unas tradiciones. Y de ahí es que emanan los valores. Ahora, en el caso de la comunidad cristiana, nosotros tenemos un texto sagrado que es la Biblia. Y la Biblia, aunque no es un documento puertorriqueño, ni fue originalmente escrito en español, es el documento
fundamental de nuestra fe. Y de la Biblia manan la mayor parte de nuestros valores. Pero también tenemos tradiciones de interpretación bíblica, tradiciones de adoración, de lo que se llama liturgia. Tenemos una práctica histórica, pastoral de la iglesia, y todo eso forma nuestros valores. Ahora, visto más allá, yendo todavía más allá, mis hermanos, mis hermanas, nuestros valores vienen de Dios mismo. Porque Dios es la fuente de todos los valores. En el fondo, cuando usted se acerca a Dios, usted empieza a conocer el carácter de Dios. Usted empieza a conocer quién es Dios. Y nuestros valores se basan en ese conocimiento de quién es Dios. ¿Por qué nosotros afirmamos la bondad? Porque Dios es bueno. ¿Por qué creemos en la justicia? Porque Dios es justo. ¿Por qué no creemos en la guerra? Porque creemos en el Dios de la paz. Entonces, es ese carácter de Dios lo que nos permite a usted y a mí desarrollar valores cristianos. Ahora, en la Biblia usted no va a encontrar la palabra valores. Y de hecho, en la literatura antigua tampoco, en el mundo antiguo no se le hablaba de valores, se hablaba de virtudes. Y la palabra griega arete era la palabra fundamental para hablar de las virtudes. En Grecia, en el mundo greco-romano se hablaba de las virtudes. Y esa palabra arete, virtudes, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, específicamente en 4 textos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos y hermanas también, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ahí tiene la palabra, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, que mire cómo se habla de que lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro son virtudes, lo que nosotros llamamos valores. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ve lo que le estaba diciendo? Que nosotros anunciamos el carácter de Dios. ¿Qué tenemos que proclamar? Las virtudes de Dios, los valores de Dios. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, y en griego dice y virtudes, aunque en su traducción dice y excelencia, pero en sí es la palabra virtudes. Entonces, en segunda de Pedro 1:5 aparece 2 veces: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. O sea, que vea cómo se está hablando de la fe como una virtud, del conocimiento como una virtud. Hoy, cuando hablamos de valores, tenemos un problema que los antiguos no tenían, porque las virtudes siempre eran buenas. Pero cuando hablamos de valores, usted tiene que tener cuidado, porque si usted no es fino en el detalle, hay valores positivos y valores negativos. El odio es un valor negativo. La misericordia es un valor positivo. Y tenemos que tener cuidado, porque en todas las culturas, aunque en las culturas contemporáneas lo están superando, se hacían cosas muy malas en nombre de cosas muy buenas. Por ejemplo, todos nosotros como cristianos estamos a favor de la pureza sexual, ¿verdad que sí? Y nosotros queremos que la gente viva una vida que refleje pureza, ¿verdad que sí? Y damos gracias a Dios por esa enseñanza de santidad. Ahora, hay países
donde llevan eso al extremo. Y si una mujer es violada en contra de su voluntad, la pueden hasta apedrear y matarla, porque deshonró a la familia ella. O sea, que en la búsqueda de la pureza llegan al ostracismo, rechazan a la persona que se ve como ya sexualmente impura, se le castiga corporalmente o aún se le asesina. Mire, hay una práctica horrible que se utiliza, se hace en algunos países islámicos. Y es algo que le llaman la circuncisión femenina. Miren, las mujeres no tienen nada que circuncidarse, ¿sabe? Eso es un eufemismo para hablar de mutilación. Y sencillamente se agarran a las muchachitas y le mutilan parte de sus genitales. La idea es que si le mutilan parte de sus genitales, va a ser una muchacha que no va a ser agresiva sexualmente y que se va a mantener virgen y pura. Pero se lo hacen a niñas. Entonces, en el nombre de algo bueno, se comete un crimen y se mutila a una niña. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, de que en el nombre de lo bueno no hagamos lo malo. Y aquí es que viene la diferencia. Hermano, hoy mucha gente usa la palabra valores nada más para los positivos. Y cuando hablan de lo negativo, de los valores negativos, le llaman antivalores o disvalores. Y ninguna de las dos palabras está aceptada por la Real Academia. Pero ahí estamos todavía en esa lucha. Ahora, la Biblia no tiene ese problema, porque la Biblia utiliza dos palabras: virtudes para lo bueno y vicios para lo malo. Ya está. Y la Biblia nos enseña lo bueno y lo malo dando unos ejemplos que están contenidos en lo que se llaman catálogos o listas de pecados y vicios por un lado, y listas de bondades y virtudes por el otro lado. Y la lista más famosa está en Gálatas 5:19 al 23 y dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son los disvalores, los antivalores, los vicios? Adulterio, fornicación, y de ahí la palabra que está de fondo es porneia. ¿Le suena parecido eso? Exactamente, de ahí viene la palabra pornografía. O sea, en sí es la inmoralidad, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, porque ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mire que están todos en el mismo plano: las orgías y los celos, el chisme, la contienda, la disensión y la lascivia, en el mismo plano. No vea que no dice estos son pecaditos chiquitos, estos son más grandes. Hace muchos años yo oí un predicador de campo diciendo: mire, si usted tiene un cerdito chiquititito y bien bonito, y tiene uno grande que pesa 400 libras, los dos son lechones. No hay uno que sea más cerdo que el otro. Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, nosotros hacemos diferencia entre este es un pecado chiquito y este es un pecado grande. Y los tuyos son grandes y los míos son chiquitos. Pero la Biblia los pone todos en el mismo plano. Y dice que las personas que hacen esto y los que se congracian con los que lo hacen, porque a veces usted no comete el pecado, pero aplaude al que lo comete. Y eso es pecado también. No heredarán el reino de los cielos.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie ha dicho una ley que diga, usted no puede ser humilde. Queda prohibida la humildad. Los buenos sentimientos están clausurados. Nadie puede evitar que usted ame. Entonces, aquí es que tenemos el problema. Que nosotros, perteneciendo a una cultura, pertenecemos también a una subcultura que es el cristianismo. Y usted, como persona cristiana puertorriqueña, aprende unos valores boricuas y unos valores bíblicos. Y la mayor parte de las veces esos valores van a la par, ¿verdad que sí? Van como buenos hermanitos agarrados de la mano. Pero a veces hay cosas que chocan. Hay cosas que chocan. Hoy yo estaba escuchando la radio y estaban hablando del baloncesto. Y el periodista estaba hablando de una columna que se escribió en el periódico por un comentarista de deporte que tenía varias palabras soeces. Y me llamó mucho la atención que el periodista lo que dijo fue, tiene varias palabras bien puertorriqueñas. Mire, no palabras sucias, no palabras soeces, no palabras altisonantes, no palabras fuertes, palabras bien puertorriqueñas. Pues si eso es ser un buen puertorriqueño, yo soy un mal puertorriqueño. Oye, no me voy a poner a decir esas palabrotas, ni escribir esas palabrotas. Entonces mire lo que pasa. Cuando usted se cría en la iglesia, llega un momento que sale a la comunidad y ahí se va a encontrar con gente que tiene otros valores. Y se van a burlar de usted porque usted va a la iglesia, y se van a burlar de usted porque usted no bebe, y se van a burlar de usted por esto o lo otro. Pero tenemos el otro lado de la moneda, que algunos de nosotros nos criamos, ¿dónde? En el mundo, lejos del Señor, y cuando llegamos a la iglesia ni sabíamos de lo que estaban hablando. La primera vez que alguien a mí me dijo Levítico, yo dije, no, Vicentico, era el que cantaba con Tito Puente. Yo nunca había escuchado eso de Levítico. En ese sentido, usted tiene un proceso donde tiene que aprender y desaprender. Y mire, es más difícil usted desaprender lo que usted aprendió por toda una vida para entonces adoptar valores cristianos nuevos. Es bien difícil. Y por eso enseñar los valores cristianos es un desafío tan grande. Pero déjeme decirle, es inevitable. Y a veces se cae en crisis. A veces se cae en crisis. Hay gente que cae en crisis. Un amigo mío era pastor en un pueblo aquí de la isla, de esos encentrados de campo, y un día va caminando por la plaza y viene el espiritista del pueblo y le dice, oye, uno de tus diáconos estuvo en mi iglesia hace poco, que tenía tremendo problema, y fue y yo le hice un trabajito. Y el pastor le dice, ¿le sirvió de algo? Y dice, ¿qué le va a servir? Tiene el mismo problema igual, pero yo me gané mi chavo. Pero él tenía un problema de que uno de los diáconos de la iglesia, en la hora dura, en vez de doblar rodillas en el templo, volvió a los Baales y se fue a la mesa de la mediunidad. Una cosita que le voy a decir para echarle un poquito de limón a esto es que no todo lo legal es moral y no todo lo moral es legal. ¿Ok? Y nosotros como cristianos, hay muchas cosas que son legales que nosotros las consideramos pecaminosas y no las hacemos. Las podemos hacer, pero no las hacemos.
son legales. Contra esas cosas no hay ley. Pero nosotros, como cristianos, decimos no. O sea que en el fondo, la legalidad de algo no tiene que ver necesariamente con la moralidad de algo. Y esto lo tenemos que tener bien claro. Porque a veces lo que esta sociedad llama ilegal es moral. Cuando yo trabajaba en Estados Unidos, yo tenía una iglesia que yo supervisaba. Y la iglesia tenía 600 personas, ya va por 800 o 900 personas, han sembrado 3 o 4 iglesias más. Y yo le pregunto al pastor, oye, de estos 600 que tú tienes aquí, ¿como cuántos no tienen papeles para vivir legalmente en Estados Unidos? Y él me dice, como 80%. 8 de cada 10 no tenían papeles. Y una persona me dijo, están violando la ley, están cometiendo un pecado. Pero fíjese bien, la Biblia dice en algún momento que no tener un pasaporte es pecado. La Biblia dice que no tener una tarjeta verde es pecado. ¿Lo dice? No. Mire lo que pasa. Nosotros tenemos unas barreras naturales. Nosotros tenemos unas barreras naturales. Pero en la mayor parte de los países del mundo la barrera no es natural. Sencillamente hay una línea y de aquí para allá es un país y de aquí para acá es otro país. Cuando usted vive en el borde de los Estados Unidos, la mitad de su familia vive allá y la otra mitad vive acá. Y cuando usted es un niño chiquito, usted no sabe en qué país usted está, porque los dos se comen lo mismo y se habla lo mismo y usted ve más o menos la misma gente. Yo tuve una hermana que cayó en crisis porque ella llegó a esa iglesia y una hermana del servicio de oración dijo, ay hermano, mañana mi marido cruza, oren para que el Señor permita que llegue. Y ella se indignó. Usted está pidiéndole a Dios que ayude a su marido a violar la ley. Oiga, pero es que hay leyes que son injustas. Recientemente, mire lo que pasó. Recientemente me dice el pastor que estaba su cuñado, que es su copastor, durmiendo en su casa. Y llega la policía, uno de estos strike force nuevos que hay, a tumbarle la puerta. Y cuando salen, le dice, mire, es el FBI que se nos va a llevar preso, que estamos buscando a fulano de tal. Y dice, pues yo no soy fulano de tal. ¿Usted no es fulano de tal? No. Cuando miran, habían leído mal un número, habían traspuesto un número. Y en vez de llegar al 628, habían llegado al 648. Y el oficial del FBI le dice, mira, pues preséntame una identificación para saber quién tú eres. Y él le presenta su licencia de conducir. Y él le dice, ¿y tienes tu pasaporte o tu tarjeta verde? Y dice, no, no tengo. ¿No tienes? No. Y deportaron al hombre, dejando a su esposa, que es ciudadana, y a sus hijos, que son ciudadanos, solos, mientras a él lo deportaron. Por el crimen, el único crimen de haber estado durmiendo en una casa a la cual llegó la policía por equivocación. Es importante entonces que usted entienda que esto de la ética es algo difícil. Y que el hecho de que se pase una nueva ley y que de ahora en adelante esto es legal, no quiere decir que nosotros ahora en la iglesia y es rápido lo vamos a bautizar. Si esto a usted le suena escándalo, usted tiene que recordar que el evangelio está basado en un escándalo. Y el escándalo es que Dios ama al pecador. Ese es el escándalo. ¿Qué dice Juan 3:16?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando Jesús murió por nosotros y dio su vida por nosotros, todavía nadie lo había aceptado como Señor y Salvador. Él muere cuando todos estábamos en nuestros pecados. Jesucristo no murió por mí. Ya yo he hecho un pastor, reverendo, doctor, todo ese tipo de cosas buenas. Jesucristo murió por mí cuando yo era un adolescente alcohólico. Y me amó cuando no merecía yo amor de nadie. Y ese es el gran escándalo de Dios. Que el Dios Santo, que no tiene que amarnos, le ha placido amarnos para salvarnos. Y nos amó antes de que nos arrepintiéramos. Y nos llama a la conversión y al arrepentimiento. Y esto es bien importante, porque esto quiere decir que aquellos de nosotros que sí escuchamos el mensaje y que sí damos nuestra vida al Señor, tenemos que cultivar dos actitudes. Primero, humildad ante Dios. Y segundo, misericordia hacia los demás. Humildad ante Dios, porque Dios me amó a mí desde que yo no merecía ser amado. O sea que yo no puedo venir ante Dios con prepotencia, yo no puedo venir ante Dios con exigencias, yo tengo que venir ante Dios con una actitud de acción de gracia. Hermano Pablo, ¿y qué hacemos con los que no creen? Pues mire, la gente que no cree tiene un problema bien grande. Porque si usted vive en sus pecados y muere en sus pecados, no va a encontrar salvación. Por lo tanto, lo único que nos resta hacer es amarle y bendecirle. ¿Quiere decir el que yo ame a la persona pecadora que yo estoy a favor de que siga pecando? No. Cuando Jesucristo murió por mí, me dijo, y sigue bebiendo, y sigue en el pecado, y revuélcate por ahí. No. Pero me amó cuando yo estaba en mi pecado y me llamó a la salvación. En ese sentido, es bien importante que nosotros comprendamos que todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Todos nosotros estamos destituidos. Y si nos salvamos es por la pura gracia de Dios. Por lo tanto, si eso es así, yo no tengo derecho a maltratar a nadie, porque todavía está en su pecado. Con esto lo que le quiero decir es que la búsqueda de valores nuevos, de los valores del reino, es la búsqueda de Dios mismo. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? Dios debe estar como nuestro valor central. Y una vez Dios está en su lugar, todas las otras cosas caen en su lugar. Cuando Dios no está en el centro de su vida, usted pone en el centro de su vida cualquier cosa. El dinero, el trabajo, el vicio, la pareja, los hijos, lo que sea. Y eso nos desvirtúa toda la vida. Cuando ponemos en el centro a Dios, y empezamos a apreciar el carácter de Dios, ahí es que nosotros aprendemos nuestros valores.
y aprendemos a amar y aprendemos a vivir. Por eso es que yo quiero dejarles este texto, y note que se lo estoy leyendo de nuevo ahora, al final de la meditación, para que usted sepa que todas esas cosas que hemos hablado, todas esas virtudes que hemos hablado, todos esos valores que hemos hablado, se alcanzan buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, esos valores nos son añadidos. Pero la búsqueda de Dios, la sed de Dios, el deseo de estar con Dios, tiene que ser número uno en nuestra vida y en nuestro corazón.